Buenas tardes, chicos. El día de hoy pues vamos a trabajar con curvas parametrizadas. Vamos a comenzar definiendo qué es una curva matemáticamente de una manera formal y posteriormente pues vamos a trabajar con eh, con algunas definiciones interesantes, ¿verdad? Que nos van a servir para resultados más avanzados, por supuesto. Bueno, en primer lugar, habría que hacernos la pregunta, ¿qué es una curva? Esa es una pregunta muy importante. ¿Qué es una curva? Normalmente se nos viene a la mente figuras como esta. Como ven, es una figura cerrada. También, y también le podemos poner una dirección, ¿de acuerdo? Pudiéramos pensar también en una curva en 3 dimensiones. Pensemos que tenemos aquí el eje, el espacio tridimensional, X, Y, Z. Y entonces se nos puede venir a la mente el vuelo de una mosca. Pudiéramos pensar en un vuelo aleatorio de una mosca. En cualquier caso, ¿verdad? Este vuelo pues puede tener esta dirección, ¿de acuerdo? Puede llevar esto una dirección, lleva la dirección, bajamos, damos la vuelta. Como ven, en algunos puntos, aquí podemos decir que hay un punto inicial y un punto final, ¿de acuerdo? Esto puede pasar. Esa mosca puede llevar una trayectoria que puede ser aleatoria, qué sé yo. Lo cierto es que estamos trabajando, por ejemplo, en este caso, en una curva bidimensional, una curva en R cuadrado y una curva tridimensional, una curva en R al cubo. Entonces, ¿cómo vamos a definir qué es una curva parametrizada? Bueno, primero, pues vamos a tener que definir el intervalo de tiempo en el que vamos a definir, valga la redundancia, la curva. Es decir, donde vamos a dibujar la curva. ¿En qué intervalo de tiempo? Nosotros podemos decir que este es un intervalo que comienza, miren, en T1 y que termina en un T sub 2, digamos, ¿no? Como ven, ese T es un tiempo, es un parámetro, puede ser un ángulo, puede ser un montón de cosas. Normalmente, para fines más prácticos, pues vamos a hablar específicamente de tiempo, ¿verdad? Porque, bueno, esa es la variable más intuitiva que nosotros pudiéramos estudiar, ¿no? Entonces, vamos a decir así. Definición. Vamos a dejarlo primero patente, ¿verdad? Que sea ahí un intervalo en la recta. Es decir, esto puede ser un intervalo de tiempo. Eso puede ser acotado o como puede no ser acotado. Puede ser no acotado. Denota un intervalo de tiempo durante el cual estudiaremos la curva, ¿cierto? El movimiento. Ese movimiento, por supuesto, nos va a generar la curva, ¿cierto? Ese movimiento nos va a generar la curva del objeto. Esto es muy importante, ¿no? Definir, para nosotros I va a ser un intervalo abierto, alfa, beta, donde vamos a definir que alfa pudiera ser inclusive el infinito, ¿verdad? Obviamente alfa debe de ser menor que beta, y beta podría ser el infinito, para tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es una de las notaciones que usa el libro de Priestley, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, una vez teniendo esto, vamos a definir formalmente a continuación qué es una curva. Bien, a continuación, esta definición es una definición formal de qué es una curva en R a la N. En primer lugar, pues vamos a decir que una curva parametrizada en R a la N es un mapa suave, es una función suave, es decir, cuya derivada existe y digamos que no tiene
no tiene puntas, ¿de acuerdo? Cuando esto tiene puntas, ustedes han aprendido en análisis que las funciones no tienen derivada. Entonces, debemos de garantizar la existencia de la derivada, de al menos la primera derivada, o de la segunda derivada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es una curva? Una curva es un vector, ¿de acuerdo? Lo vamos a definir aquí, aquí lo hemos definido. Vemos entonces que gamma, nosotros le vamos a llamar gamma a las curvas aquí, o alfa, inclusive alfa, pero quizá por no confundirlo con estos alfas, pues sea más conveniente usar la curva gamma, pues no es más que una función que nos lleva, que tiene como conjunto de partida el intervalo y, un intervalo que puede ser toda la recta real, como puede ser un intervalo cerrado, y que nos lleva a una curva, a un vector en R a la n. En esencia eso es. Recuerden que n, pues la idea es que sea 1, que sea 2, que sea 3, que sea 4, pero nosotros vamos a estar estudiando estos dos casos en la mayoría de los estudios del curso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque si n es 2, como vamos a ver, entonces estamos hablando de curvas en el plano, y si n es 3, entonces estamos hablando de curvas en el espacio. Ejemplos. Ok, ejemplos de curvas que nosotros hayamos conocido. Bueno, para estos ejemplos, vean, el ejemplo número 1 es un círculo. ¿Ok? Un círculo nosotros lo podemos parametrizar. De hecho, podemos definirlo de la siguiente forma, como la función gamma de t. ¿Ok? ¿Cuál es la función gamma de t? Bueno, lo podemos definir como coseno de t, seno de t. Bien, recordemos que si nosotros dibujamos un círculo, vamos a ver, si nosotros definimos un círculo por acá, específicamente un círculo unitario, lo que vamos a tener es lo siguiente. Pensemos que este es un círculo unitario, aunque bueno, así como lo estoy definiendo, quizás no se note mucho, pero a ver, tenemos uno acá, tenemos uno aquí, y nosotros pudiéramos formar un ángulo, ¿cierto? Este radio sigue siendo un radio 1. Bueno, nosotros podemos formar un ángulo T, podemos decir que en este caso, bueno, T es un ángulo, y claramente podemos notar, ¿verdad? Que si este es un lado Y y este es un lado X, entonces podemos parametrizar esto, ¿verdad? Recordemos que el coseno de T, el coseno de este ángulo T, pues no es más que X entre 1. Por lo tanto, pueden ver ustedes de que X es coseno de T, ¿verdad? La componente en Y. Es decir, que X de T es una función. Y de manera análoga también podemos observar que el seno de T no es más que Y entre 1, ¿verdad? Lado opuesto sobre la hipotenusa, que es 1. Y por lo tanto, Y de T, por el mismo motivo, esto es igual a seno de T. Podemos ver entonces que de manera general, una curva también se puede escribir como X de T, Y de T. Este ángulo T, bueno, pues es un intervalo, ¿verdad? Vamos a definir que T pertenece al intervalo de menos infinito al infinito. Este sería nuestro I, ¿de acuerdo? Esto sería nuestro I, para que lo tengamos en cuenta. Así pues, vamos a ver, vamos a definir que el círculo se puede parametrizar mediante, o de manera formal, mediante esto. I, que es el intervalo desde menos infinito al infinito, que tiene la curva, que es una curva que va en R cuadrado. Entonces aquí estamos hablando de una curva en R cuadrado. ¿Ok? Lo estamos viendo, ¿no? Por las dos componentes. Bien, no sé si hay alguna pregunta, chicos. No.
Ok, el ejemplo 2 es una hélice. También esta hélice es una figura tridimensional, como ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Es una función, vamos a definirlo así, una función gamma de t, donde la base, observen, es una figura tridimensional, donde la base es un círculo, coseno de t, seno de t, pero la altura viene definida por t, es decir, hay un crecimiento lineal en función de una base circular. Vaya, imaginen ustedes que vamos a amarrar, tenemos un cilindro y vamos a amarrar un hilo alrededor del cilindro. Obviamente, ese hilo va a tener un radio 1, ¿de acuerdo? Aunque se puede generalizar también, una hélice un poco más avanzada, ¿no? Dependiendo de la base que tengamos. Recuerden que la base es una base bidimensional, ¿verdad? Recuerden que t, pues t va a ser un número que va a estar del infinito al infinito. Eso quiere decir entonces que es una región, ¿verdad? Vamos a decirlo así, que en el que z, ¿verdad? En el eje z, donde z esté, va a ir desde menos infinito hasta el infinito, ¿de acuerdo? Va a ser imagínense ustedes, un cilindro infinito y alrededor de ese cilindro va la hélice, ¿no? Alrededor de él. Entonces, esta es una curva en RQ. Bien, entonces, aquí lo que tenemos es una base. Esta es la base circular. Y vemos la curva, que la curva va creciendo linealmente. La idea es que vamos a ver entonces una hélice alrededor de ese cilindro imaginario que vamos a tener ahí. Obviamente es un cilindro imaginario, ¿verdad? Cuya base es un círculo, ¿verdad? Imaginario también. Sin embargo, la función, que es eso que está en azul, está serpenteando, ¿cierto? Está serpenteando alrededor de ese cilindro circular. Obviamente, si nosotros le agregáramos una A acá y un B por acá, entonces esto se convertiría en una elipse. Sería siempre una hélice, pero una hélice basándonos sobre una elipse. De todas maneras, una hélice también es una figura clásica que es importante discutirla siempre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, esta puede ser la función, ¿verdad? La función gamma de t como el vector t cuadrado. Observen entonces que claramente podemos ver que x de t sería nuestro t y y de t sería t al cuadrado. Obviamente esto les recuerda a una función que nosotros ya la conocemos, y de t. A ver, ¿quién es t cuadrado? Es x de t. Sería entonces x de t al cuadrado. Si le quitamos esa t, podemos reconocer que es la función y igual a x al cuadrado. Ok, es importante definir dónde está definido t, ¿cierto? Es importante definir eso. T, pues vamos a decir que es un número que está otra vez en el intervalo de menos infinito al infinito. El gráfico, por supuesto, no sería más que la gráfica que nosotros conocemos de siempre. La función x al cuadrado. Y bueno, ustedes recuerdan que la función x al cuadrado tiene la forma de una parábola. Solamente que esto viene desde negativo infinito, ¿verdad? Es decir, cuando t tiende a negativo infinito, esto viene en este sentido. Obviamente, esta es nuestra curva bidimensional, ¿verdad? De forma general, vamos a decir así, de forma general, podemos, ojo, que aquí hay que tener mucho cuidado, porque no siempre, ¿verdad? Podemos definir a una función f que va de I en R a la N. Claro, dependiendo de la curva, ¿cierto? O de I en R, disculpen, perdón, de I en R, porque
¿Por qué? ¿Por qué no es una curva? Bueno, porque las funciones son funciones definidas en un intervalo y cuyo rango es un conjunto, un subintervalo de R, ¿verdad? Entonces, es una función suave. Esta es una función suave, ¿verdad? F de x igual a x al cuadrado es una función suave. Vamos a ver que la derivada existe, que la segunda derivada existe, que la tercera derivada existe, etcétera, etcétera. Sigue siendo 0, 0, 0, pero existe la derivada. Eso es lo importante. Entonces, podemos definir de manera general f de t o gamma de t como la función o el vector t por f de t, donde f de t pues sería esta función que está aquí definida, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Para una función que se puede escribir de manera explícita, ¿verdad? Se me puede venir a la mente, por ejemplo, esta función. Observen bien que podemos definir entonces una gamma de t como t, coseno de t. ¿Qué sería esto, chicos? Gráficamente, vamos a ver si entendieron el concepto. ¿Qué sería entonces esta función si yo defino a t en el intervalo de menos infinito al infinito? Ok, si no lo reconocen, es la misma curva que ustedes aprendieron en 111, ¿no? En matemática, en geometría y trigonometría. Sería entonces nuestra curva coseno, la que siempre conocemos. La misma función periódica de siempre. Entonces, ven, podemos parametrizar esas funciones también. Por eso estamos definiéndolo de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Ok, entonces vamos a definir la derivada de una curva, ¿verdad? De la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos una curva phi que está definida desde i en R a la n. Es una función de n componentes, lo estamos definiendo aquí. Claro que sus componentes no son constantes o podría ser al menos uno no constante. Entonces su derivada la vamos a denotar por gamma prima con un puntito arriba, ¿verdad? En este libro de Priestley se usa esta notación. Vamos a definirlo entonces como una función que siempre está definida en i, de i en R a la n, donde la derivada del vector es la derivada, o es el vector, mejor dicho, de derivadas individuales de cada una de las componentes. Las derivadas de orden superior se manejan de la misma forma. Ejemplo. Ok, pensemos entonces en un ejemplo facilito, ¿no? Que había traído por acá, ¿verdad? Este ejemplo lo vamos a utilizar la otra semana también para definir otros conceptos. Pensemos que tenemos entonces la curva 2t, 3t cuadrado. Bueno, definir el vector de derivadas es igual a definirlo de la siguiente forma. Es el siguiente vector, 2, observen entonces que este vector es el vector 6t. Hemos definido entonces la derivada del vector basándonos en la definición. Por supuesto que pudiéramos hacer cálculos como por ejemplo el de rapidez. El concepto de rapidez lo vamos a ver también la otra semana. Vamos a ver que el concepto de rapidez tiene que ver con la magnitud del vector de velocidad. Recordemos que nosotros hemos aprendido en cálculo, ¿verdad? Que el vector de derivadas nos representa un vector de velocidad. El vector de la primera derivada nos representa el vector de velocidad. Y que su magnitud nos representa la rapidez de ese vector. Por lo tanto, vamos a ver, ¿verdad? Por el concepto de normas, vamos a ver que la norma de este vector no es más que 2 al cuadrado más 6t
t al cuadrado y que por supuesto la norma o la rapidez de este vector no es más que 4 más 36 t al cuadrado. Claro, habría que definir dónde está t, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, t está definido en el intervalo de 0 a 1. Así que pudiéramos también comprobar cuál es la rapidez mayor, la rapidez menor, cosas de ese tipo que son muy interesantes. Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá y nos vamos a ver el lunes. Sin embargo, pues estoy a la espera de quizá algún comentario. No sé si lo tienen o alguna pregunta. No, Ole. Todo bien. ¿Cristian? Sí, sí, todo bien. Ok, perfecto.